La historia que estás a punto de conocer ahora deja una huella en el alma y nos hace cuestionarnos hasta dónde puede llegar la crueldad humana y, al mismo tiempo, la fuerza indomable del amor maternal. Imaginemos a una mujer condenada a 20 años de prisión por un delito que nunca cometería, mientras le arrancan de los brazos a su hija recién nacida con apenas 3 días de vida. 19 años después, cuando redescubrió las huellas de su hija en Internet, descubrió algo tan devastador que sus lágrimas se congelaron en su rostro, mezclándose con el viento helado de diciembre. Era una noche de fin de milenio en Moscú, cuando los copos de nieve danzaban afuera, envueltos en un silencio que solo conocen las grandes ciudades dormidas. Margarida estaba de pie junto a la ventana de la mansión familiar, con una mano apoyada en su vientre, redondeado por el 7º mes de embarazo, con los ojos perdidos en las estrellas que titilaban más allá de los vitrales. La capital rusa estaba vestida con luces navideñas, guirnaldas brillantes iluminaban las calles de Zamoskvorekie, reflejadas en el espejo helado del río. El aire olía a magia y promesa. En su interior una vida se movía, como si el futuro ya estuviera llamando a la puerta. «Te estamos esperando, pequeña», susurró, acariciando la curva de su vientre a través de la suave tela de su vestido. «Nacerás en un nuevo siglo, lleno de posibilidades». El suelo de madera crujió suavemente y sintió el calor de los brazos de su marido rodeando sus hombros. «¿En qué estás pensando, Margaridina?», preguntó Stepan, abrazándola contra él, como si quisiera protegerla del mundo entero. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillaban con una certeza que solo una madre puede tener. «En nuestro futuro. En nuestra hija». Él se rió en voz baja, con ese tono de broma que tanto le gustaba a ella. «¿Otra vez con esto de la hija? ¿Y si es un héroe, un chico fuerte como su padre?». Margarida negó con la cabeza con firmeza. «No discutas con el instinto de una madre. Es una niña». Stepan no pudo resistirse, la levantó a pesar de sus protestas, y la colocó con cuidado en el sillón junto a la chimenea, arrodillándose a sus pies como un caballero ante su reina. «Cuéntame tus historias», preguntó, apoyando la cabeza en su regazo. «Las de los chales viejos y las de las abuelas aristocráticas». «Aquí no hay aristocracia», se rió jugando con los mechones oscuros de su cabello. «Solo una familia de comerciantes de Moscú. Pero los chales eran nuestra pasión y nuestra salvación». Se levantó de repente, movida por un impulso, y se dirigió al viejo armario de caoba que había en un rincón de la habitación. De uno de los compartimentos sacó con delicadeza un paquete envuelto en lino fino. Al desplegarlo con manos de filólogo precisas, casi reverentes, dejó al descubierto un chal de seda que dejó a Stepan sin aliento. La tela, trabajada con una maestría que desafiaba el tiempo, mostraba un patrón dorado y rojo sobre un fondo oscuro. En el centro, una joven madre con su bebé en brazos, con las manos entrelazadas formando un círculo interminable. «Bendición materna», murmuró Margarida, como rezando una oración. «El más preciado de nuestra colección. Mi bisabuela Alexandra se lo mostró a mi abuela el día que nació mi madre. Luego mi madre me lo reveló cuando yo era niña». Sus dedos rozaron los hilos dorados del bordado. «No es solo una tela, Stepa. Es nuestra historia familiar. Estos hilos nos unen a través de las generaciones». Cogió el chal y lo evaluó con la aguda mirada de quien pasa su vida entre reliquias. «¡Qué fortuna!», se maravilló. «¿Cuánto valdría una pieza como esa?». Daisy se rió, pero una sombra pasó por sus ojos grises. «Esto no tiene precio, mi amor. La bendición de una madre no se mide en rublos». Stepan le devolvió el chal, avergonzado. «Lo siento, Ritina. Son viejos hábitos de mercado. Crecí en Cherkizón, donde todo tiene un valor». Él la miró con esa mezcla de audacia y arrepentimiento que la había conquistado un año antes en Arbat. Aquella tarde de otoño, el viento arrastraba hojas secas sobre la acera de piedra mientras Margarida, envuelta en un chal de lana, contemplaba los lienzos de los artistas callejeros. La tesis sobre el modernismo ruso se había estancado y ella buscó inspiración en las calles que respiraban historia. «Lo siento, señora», la interrumpió una voz masculina. «¿Pero esa pintura no parece una copia descarada?». Se giró y se encontró con una sonrisa irónica bajo unos ojos oscuros y penetrantes. El hombre, de hombros anchos y postura relajada, tenía las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta de cuero. «¿Entiendes el arte?», él preguntó. Engrasado, sorpresa.
Entiendo las falsificaciones, respondió guiñando un ojo. Este es una imitación barata de un Leviton. Lo venden a los turistas como si fuera original. Caminaron juntos hasta una librería y la conversación fluyó desde la pintura hasta la cultura rusa, desde las estafas del mercado de antigüedades hasta los sueños de preservar el legado del país. Stepan, así se llamaba, resultó ser una intrigante mezcla de vagabundo y erudito, un hombre que sobrevivió vendiendo reliquias en el mercado pero que soñaba con abrir su propia galería. «Sabes, Margaret Lvovna», dijo con un encanto cautivador, «soy como un diamante en bruto. Sucio por fuera, pero por dentro». Ella lo miró y algo dentro de ella reconoció esa verdad. «¿En qué estás pensando?». La voz de Stepan la devolvió a aquella noche de diciembre de 1999. «Nuestra primera vez», confesó acomodándose un mechón de pelo rebelde. Él se inclinó y la besó, primero suavemente, luego con una intensidad que siempre la hacía estremecer. Luego se levantó para echar leña a la chimenea. «Hoy hablé con el notario», dijo como si fuera un detalle sin importancia. «Sobre el testamento». Daisy arqueó las cejas. «No te pedí que hicieras esto. Estás embarazada, Rita. Necesitamos pensar en todas las posibilidades». Se arrodilló a su lado y le tomó las manos. «Los nacimientos pueden ser complicados. No quiero ser un presagio, pero si algo te sucede, necesito asegurarme de que todo, esta casa, la colección, nuestra historia, llegue a nuestro hijo». Ella dudó y luego asintió. «Tienes razón. Aunque es doloroso solo imaginarlo». «Mañana a las 12 vendrá aquí», murmuró Stepan. «Solo necesitas firmar los papeles y nos olvidaremos de esta conversación». En ese momento el teléfono sonó estridentemente. Stepan se estremeció. Por una fracción de segundo, sus ojos traicionaron algo parecido al miedo. Respondió rápidamente con la voz tensa: «No puedo ahora». «Sí, estaré allí en una hora». Colgó y se volvió hacia ella con una sonrisa forzada. «Lo siento, Ritina. Un compromiso de trabajo. Necesito resolver algo ahora mismo». «Son casi las 9 de la noche», frunció el ceño. «¿Qué tipo de negocio a esta hora?». «Un cliente excéntrico, lleno de dinero. Quiere un candelabro antiguo para la cena de Nochevieja. Hoy está en Moscú, mañana viaja». Ya se estaba poniendo el abrigo mientras hablaba. «No puedo perderme esta venta». La besó en la frente. «Prepárate con mermelada de frambuesa. Volveré pronto». Cuando la puerta se cerró, Margarida sintió un nudo en el estómago. Había algo falso en el tono de Stepan, una prisa que no encajaba con la historia del cliente apresurado. Se acercó a la ventana y vio la figura de su marido alejándose apresuradamente por la calle cubierta de nieve, sin coche, aunque él había mencionado urgencia. Suspiró y se dio vuelta, hasta que sus ojos se posaron en el abrigo que había dejado tirado en el sillón. Mientras lo levantaba para guardarlo, sus dedos encontraron un papel doblado en su bolsillo. Dudó y luego desdobló la hoja. La letra era temblorosa, como si hubiera escrito con prisa: «Todo listo. Esperamos su señal. El pago se realizará más tarde». Un escalofrío recorrió su espalda. Margarida se hundió en el sillón y releyó aquellas palabras. ¿Qué dinero fue ese? ¿Y qué era exactamente lo que estaba listo? En un rincón de la habitación, el televisor murmura una noticia que ella ya no escucha. El mundo parecía haberse detenido. La televisión, antes un murmullo confuso, ahora mostraba un especial de fin de siglo. Las imágenes de la guerra se entrelazaron con los avances tecnológicos, el colapso de la Unión Soviética y el nacimiento de una nueva Rusia. El locutor recordó la crisis económica de 1998, el agosto negro que arruinó el rublo y llevó a la quiebra a millones. «La nación entra en el nuevo milenio entre la esperanza y el miedo», repitió la voz mecánica. Margarida, ausente, se acariciaba distraídamente el vientre mientras contemplaba las llamas bailar en la chimenea. Quizás estaba exagerando. Stepan siempre había actuado de manera enigmática en los negocios, su mundo del comercio estaba formado por medias sombras, acuerdos sospechosos y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Esa nota podría ser otra transacción dudosa, otra reliquia vendida clandestinamente. Pero algo la molestaba, una picazón en la nuca, una sensación que no la dejaba respirar.
Volvió a coger el pañuelo de seda de su madre y pasó los dedos por la suave textura de los hilos antiguos. ¿A quién se parecería tu hija? ¿Heredaría su don de leer a las personas con una mirada o la astucia calculadora de su padre? La ansiedad comenzó a disolverse en la familiaridad de ese tejido, en los patrones que tejía su familia. Durante generaciones. Cuando Stepan regresó 2 horas después, traía consigo suministro eléctrico. Sus ojos brillaban, sus manos gesticulaban mientras la hacía girar por la habitación, hablándole de un negocio fantástico. Imagínate, Margot, un idiota pagó $5.000 como depósito por un candelabro. 5.000. Él se rió y levantó su copa de champán. A nuestra familia, Ritulia. A nuestra princesita. Margarida sonrió, pero algo en la escena perfecta crujió, como una nota desafinada en una sinfonía. Cuando él la abrazó presionándola contra él, ella sintió que su corazón se aceleraba demasiado rápido, demasiado excitado. Pronto nuestra familia estará completa, susurró, apoyando la cabeza en su hombro. Sí, mi amor, respondió Stepan apretándola con fuerza. Muy pronto todo será diferente. Ella no vio sus ojos en ese momento. Ojos fríos y depredadores, calculando el momento exacto del ataque. Afuera, la nieve caía sobre Moscú, mientras en la casa solariega de Margaritov, una heredera de sangre noble se acurrucaba confiadamente al hombre que ya había hipotecado el futuro de su hija. La mañana de enero aparecía sorprendentemente luminosa, como si el nuevo milenio quisiera ofrecer consuelo a una Rusia exhausta. Los rayos de sol se filtraban a través de los cristales de hielo de las ventanas, dibujando arabescos temblorosos en las paredes de la mansión de Zamoskvorekie. Margarida se paró frente al espejo, trenzando su cabello claro en una larga trenza. El 8º mes de embarazo le dio un brillo casi sobrenatural, su piel irradiaba luz, sus ojos reflejaban una alegría serena. Stepan apareció en la puerta del dormitorio, apoyado contra el marco con una taza de café humeante. Él la miró con una expresión que ella interpretó como ternura. ¿Nervioso?, preguntó tomando un sorbo. Un poco, admitió Margarida, acariciándose el vientre. Es solo una ecografía de rutina. Quizás hoy lo sepamos con seguridad, niña o niño. Stepan se acercó y le puso la mano en el hombro. Pero tú ya lo sabes, ¿no? Después de todo, eres mi profetisa personal. Ella sonrió cubriendo su mano con la suya. Soy una mujer, Estiopa. Sentimos estas cosas. Se inclinó sobre su vientre. ¿Vas a ver a nuestro pequeño, pequeña? Manda un abrazo de papá. Y dice que ya te compró los mejores sonajeros de Moscú. Daisy la besó en la mejilla y recogió su bolso de la cómoda. Regresaré sobre las 2. ¿Quieres que te traiga algo rico? Tráelo tú mismo, le guiñó un ojo Stepan. ¿Y la foto de nuestra princesa? Cuando la puerta se cerró detrás de ella, su rostro se transformó. La máscara de afecto se derritió, revelando una mirada helada y precisa. Caminó hasta la oficina y marcó un número. Ella se fue. Comience. En 2 horas la mansión se convirtió en el escenario de una meticulosa recreación. Stepan volcó mesas, esparció papeles, creando la ilusión de una lucha desesperada. 2 cómplices e antiguos colegas de los días oscuros del mercado de Cherkizovo cumplieron sus órdenes en silencio militar. Sangre aquí, ordenó Stepan señalando la alfombra persa. Más. Sin escatimar. Se derramaron a chorros latas de sangre de cerdo, compradas en una carnicería cercana, simulando una masacre. Prestó especial atención a la colección de chales de Pavlovsky Posad, algunos de los más valiosos estaban deliberadamente teñidos de rojo. El cuchillo. Extendió su mano. Uno de los hombres le entregó un cuchillo de cocina. Stepan sacó del bolsillo el pañuelo de Margarida y lo frotó contra el mango, dejando perfectas huellas dactilares. Ahora está impecable, murmuró, satisfecho. Ya solo faltaba ocupar su lugar en el escenario. Se acostó en el centro del estanque escarlata, colocando su cuerpo en un ángulo antinatural. Colocó el cuchillo a su lado. El toque final, palidez cadavérica, conseguida con una sustancia que dejaba la piel cerosa, mortal. Espere la señal en casa de los Kratov, ordenó a sus cómplices. Solo llame a la ambulancia y a la policía después de que ella entre. Ni un minuto antes. El corazón de Margarida cantó.
En la pequeña fotografía en blanco y negro, el perfil de la hija era inconfundible: nariz respingona, labios carnosos, un pequeño puño cerca de la cara. Es una niña, confirmó el médico. Fuerte. Saludable. Lágrimas de felicidad ardieron en sus ojos. Mi niña. Mi pequeño. No caminó, voló de regreso a casa, ansiosa por mostrarle a Stepan la prueba de que su corazonada era correcta, por ver su expresión cuando se diera cuenta de que ella, una vez más, tenía razón. La primera señal de advertencia fue la puerta de entrada entreabierta. El segundo, el silencio, demasiado denso para una casa. Vivo. El tercero fue el olor, metálico, espeso, que la golpeó como un puñetazo al cruzar el umbral. ¿Estiopa? Su voz tembló. Stepan, ¿estás ahí? Corrió a través de la habitación y luego gritó, no palabras, sino un aullido primitivo de puro terror. Muebles volcados, objetos esparcidos, páginas de libros rotas y sobre todo, sangre. Sangre en las paredes, en el suelo, salpicada como si un pintor loco hubiera vaciado allí sus pinceles. Y en el centro de ese caos carmesí, Stepan, con los brazos abiertos y los ojos vidriosos fijos en el techo. No. 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 Margarida se arrojó sobre él, olvidándose del charco resbaladizo, sacudiéndole los hombros, golpeándole la cara, presionando la oreja contra su pecho buscando un ritmo. Frío. Silencio. Inmovilidad. Sin pensarlo, cogió el teléfono y marcó con dedos temblorosos. ¿Ambulancia? Ven rápido. Mi marido no respira. Hay sangre. Mucha sangre. Se le quebró la voz, las palabras se perdieron entre sollozos. Luego, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, intentó la reanimación cardíaca e inhalación, exhalación, compresiones, repitiendo los gestos que había aprendido en las clases de primeros auxilios años atrás. No se dio cuenta cuando entraron sus vecinos, el matrimonio Kratov, que vivía a 2 casas de distancia. No escuchó sus gritos ahogados ni sus miradas calculadoras. Dios mío, ¿qué pasó aquí? La voz estridente de Tamara Kratova cortó el aire. Llame una ambulancia. Gritó Margarita. Ya hemos llamado, respondió Gennady Kratov, intercambiando una mirada con su esposa. Una mirada que decía, todo según lo planeado. Oímos gritos, prosiguió Tamara con un temblor teatral. Una pelea horrible. Él habló de dinero, ella gritó algo de traición. ¿Qué traición? Margarida levantó el rostro bañado en lágrimas. Acababa de llegar. Estuve en la ecografía hace 1 hora y media. Pero no hubo respuesta. La puerta se abrió con estrépito, paramédicos, policía, forenses. El escenario estaba preparado. La obra finalmente había comenzado. El mundo que lo rodeaba giraba en un tío vivo de pesadilla. Margarida permaneció inmóvil en el escalón del porche, envuelta en una manta gastada, mientras se llevaban el cuerpo de Stepan envuelto en una bolsa negra. Sus dientes castañeteaban a un ritmo frenético, sus manos temblaban como hojas al viento. A su alrededor se oían apagadas voces policiales mezcladas con el clic de las cámaras y el susurro de las páginas de un cuaderno de investigación. Un hombre corpulento con el rostro marcado por venas rojas y cicatrices de años de intimidad con vodka, se sentó a su lado con la pesada elegancia de alguien acostumbrado a aplastar esperanzas. Zuev se presentó mostrando una insignia como si fuera un trofeo. Investigador. Cuéntame qué pasó. No lo sé, susurró Margarida, su voz era tan frágil que casi se perdía en el aire helado. Te fuiste a la ecografía esta mañana. Regresó. ¿Y luego? Su tono era el de alguien que ya sabía la respuesta, pero quería escucharla nuevamente, solo para saborear el momento en que la trampa se cerró. Los ojos de Margarida se encontraron con los suyos, vidriosos de incredulidad. ¿Qué huellas dactilares? En el instrumento del crimen, explicó Zuev con exagerada paciencia, como si le hablara a un niño. Un cuchillo de cocina. 20 centímetros de hoja. Tus huellas dactilares en el cable. Muy claro. Yo lo usé para cocinar. Se le quebró la voz. Es mi cuchillo. Cortamos verduras con él todos los días. Zuev sacudió la cabeza, como si lamentara la ingenuidad de quienes todavía creían en las coincidencias. Los testigos escucharon su pelea. Discusión doméstica clásico.
Se pelearon, él tomó lo que tenía a mano, fin de la historia. No. Margarida saltó del escalón con los puños cerrados. No hubo pelea. Yo no lo maté. Me encanta. Todo el mundo dice eso, comentó secamente Zueb mientras se levantaba con un gemido de articulaciones cansadas. Vestirse. Vayamos a la comisaría. La oficina del investigador olía a ceniza y desesperación. Parecía la guarida de un animal, apretujada entre paredes manchadas de nicotina, con montones de carpetas amarillentas cayendo sobre la mesa. Margarida estaba sentada en una silla de metal, con los dedos entrelazados sobre el vientre, como si pudiera proteger a su hija de aquel horror con su propia carne. Artículo 105 del Código Penal, dictó Zueb, rellenando formularios con un bolígrafo barato. Homicidio calificado. Pena, de 8 a 20 años. Yo no lo maté, repitió por enésima vez con la voz ronca de tanto gritar contra lo inevitable. Realizar un examen. Eso no es sangre humana. Es un acto. Esto. Zueb miró hacia arriba. Un destello de perversa curiosidad iluminó su mirada apagada. Se realizarán peritajes. Sonrió como si compartiera un sucio secreto. Mañana o pasado. Los resultados salen rápidamente aquí. Eso llevará al menos una semana, respondió Margarida, arrancando de su memoria los fragmentos de las clases de derecho que había escuchado en la universidad. En los libros tal vez, se rió Zueb sin humor. Aquí tenemos nuestros propios plazos. Mañana tendrás tu veredicto. Y te presentaremos ante el juez. Durante un largo momento se miraron el uno al otro. En sus ojos Margarida leyó la confirmación de lo que ya sospechaba, aquel hombre no buscaba la verdad. Él era solo otro engranaje de la máquina que la aplastaría sin piedad. Está vivo, murmuró, las palabras surgieron como una oración. Stepan está vivo. Mi alma lo sabe. Zueb resopló divertido. En la morgue no están de acuerdo. Más muertos, imposible. Fue entonces cuando sintió un dolor agudo en el vientre, como una cuchilla atravesando sus entrañas, seguido de un calor húmedo que corría por sus muslos. Agua, tartamudeó con los ojos muy abiertos por el terror. Se me rompió fuente. El nacimiento llegó como un huracán, prematuro e implacable. En la enfermería de la prisión, entre paredes que apestaban a desinfectante y a derrota, Margarida gritaba, no solo de dolor físico, sino de una furia ancestral, de una injusticia que la devoraba por dentro. Tenía las muñecas esposadas a la camilla y un guardia hacía guardia en la puerta, como si pudiera escapar con el cuerpo destrozado y el corazón hecho jirones. Entre contracciones balbuceaba palabras que no eran oraciones, sino súplicas arrancadas de su alma, dirigidas a su madre muerta, a sus ancestros olvidados, a cualquier deidad que pudiera escucharla en el abismo. Salva a mi hija, suplicó con los labios secos de sangre. Solo ella. Solo sálvala. Y entonces llegó al mundo Bárbara, pequeña pero feroz, con un grito estridente y los puños cerrados, como si estuviera dispuesta a luchar contra el mundo desde el primer segundo. Sus ojos grises, idénticos a los de su madre, se abrieron a una realidad demasiado cruel para un recién nacido. 3 días. Le dieron solo 3 días para abrazar a su hija, amamantarla, susurrarle canciones de cuna al oído, memorizar cada curva de esa carita que era lo único puro que le quedaba. Luego llegaron los uniformados y la trabajadora social, con sus sonrisas formales y sus voces vacías de humanidad. Ya es hora, dijeron. Margarida presionó a Bárbara contra su pecho con fuerza desesperada, como si pudiera fusionarlos en un solo ser. No. No. Ella es mía. No lo voy a regalar. Pero sus brazos fueron abiertos a la fuerza. Le arrancaron a la niña de los brazos y sus gritos resonaron por los pasillos del hospital de la prisión mientras luchaba contra los guardias, cayendo de rodillas y sus uñas arañando el suelo como un animal encadenado. Bárbara. Mi pequeño. Mamá te encontrará. Te juro que volveré. La puerta se cerró. Y algo dentro de Margarida se rompió, no como un hueso, sino como la médula de un árbol cuando le arrancan el corazón. El juicio fue una farsa macabra. De pie en la jaula de los acusados con profundas ojeras y una mirada apagada, Margarida escuchó cómo su vida era desmantelada frase a frase, mentira a mentira. Huellas dactilares. Testimonios.
Falta de confesión espontánea. Su abogado, un muchacho de mirada fugaz, designado por el Estado, hojeaba los papeles con indiferencia, sin cuestionar las inconsistencias, sin cuestionar las pruebas fabricadas. Los Kratov, en el estrado de los testigos, tejieron su versión de los hechos con precisión quirúrgica, peleas constantes, celos enfermizos, una esposa inestable que humillaba al pobre Stepan. Tamara gimió y se secó las lágrimas calculadas con un pañuelo de encaje. Era tan bueno, sollozó. Siempre tan educado, incluso ayudó con las compras. Margarida los observó y vio lo que nadie más notó, miedo. Temblaban por dentro aquellos ciudadanos ejemplares. ¿Pero de qué? Levantarse. El tribunal está en sesión. La sentencia fue leída en tono monótono, como si se tratara de un trámite burocrático más. Culpable. Homicidio intencional. Circunstancia agravante, delito cometido durante el embarazo. Pena, 20 años de prisión común. 20 años. 20 años sin su hija. Sin hogar. Sin justicia. Pero en lo más profundo de su alma, donde el instinto maternal es más fuerte que cualquier lógica, sabía, Stepan estaba vivo. Y él le había robado todo. La llevaron esposada al vehículo policial. Afuera, la nieve de enero brillaba bajo el pálido sol. Esa nieve del día que vio a Bárbara por primera vez, una mancha blanca en la pantalla del ultrasonido. Margarida apoyó la palma de la mano contra el cristal frío del autozac y observó cómo la ciudad desaparecía tras la curva de la carretera. Volveré, prometió, sus labios apenas se movían. Te encontraré, pequeña mía. Y él también. Mientras tanto, en el aeropuerto de Moscú, un hombre con documentos nuevos a nombre de Maxim Belov compraba un billete a Tailandia. El primer paso hacia la nueva vida que había soñado, construida sobre la sangre y la seda de la traición. En la sala de lectura de la colonia, entre paredes desconchadas y olor a papel envejecido, Katia susurró con voz temblorosa: vi un Rembrandt en casa de mi abuela, en un librito de arte. Margarida levantó la vista del volumen de Dostoyevski que hojeaba sin leer. Habían pasado meses desde que algo la había tocado, ni el frío que serpenteaba por los pasillos, ni los gritos nocturnos de los prisioneros en crisis de abstinencia. Pero esas palabras, tan frágiles como la chica que las pronunció, hicieron que algo temblara en su interior. Te contaré cómo creaba sus obras, respondió él, y la sorpresa en su voz la hizo detenerse. Era la primera vez desde el juicio que sentía la necesidad de darle algo a alguien. El verano de 2001 llegó como un soplo de azufre. La recién llegada, una chica con ojos hundidos y brazos marcados con agujas, fue arrastrada hasta la esquina de la ducha por 3 sombras con tatuajes de cuchillos entre los dedos. Margarida los escuchó reír mientras el agua golpeaba la teja rota, mezclada con los sollozos ahogados de la niña. No lo dudó. Entró sola, sin el peso de un cuchillón y el apoyo de aliados, y se enfrentó a Medveditsa, una montaña de músculos y cicatrices que podrían aplastarla con un suspiro. Déjala, dijo, su voz tan baja que casi se perdió en el vapor. Ella está bajo mi protección. La risa de Medveditsa resonó como un trueno. ¿Ah, el intelectual vino a dar órdenes? Vuelva a sus libros, Dr. Sa. Margarita no retrocedió. No por coraje, sino porque por primera vez en años, vi algo más allá de esos muros, el rostro de una hija a la que nunca había abrazado. Respondo por ella. Un silencio. Los prisioneros detrás de Medveditsa intercambiaron miradas. Luego, con un movimiento de cabeza casi imperceptible, la giganta dio un paso atrás. Cuando el grupo se dispersó, la niña, como la llamaban, se desplomó contra Margarida y sus dedos se clavaron en su uniforme como garras. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Daisy acarició el cabello enredado de la niña, sintiendo el hueso del cráneo debajo de la piel. Pensó en Varinka, que en ese mismo momento tal vez estuviera aprendiendo a gatear en alguna guardería lejana, sin saber que su madre existía. Tengo una hija de tu edad, mintió porque Varinka ya tendría 4 años, pero el dolor era el mismo. Quiero creer que si ella lo necesita, alguien hará por ella lo que yo hice por ti. A partir de entonces, los perdidos empezaron a gravitar hacia ella. No por la fuerza, sino por una especie de instinto, los enfermos, los analfabetos, las niñas violadas en los primeros días de prisión. Incluso los autómatas, las reinas del pabellón, empezaron a tolerar su presencia, aunque nunca la llamaron por su nombre. Margarida no pidió respeto,
ella lo conquistó con acciones. Le enseño a un prisionero cómo redactar una apelación aprovechando una laguna jurídica de un decreto de 1998, no cites el artículo 12, cites la enmienda de Yeltsin, esa siempre la olvidan. Consiguió medicinas para un enfermo de tuberculosis intercambiando favores con la enfermera. Convirtió trozos de papel higiénico en sobres para cartas que nunca serían enviadas. Por la noche, cuando la cabaña se sumía en un silencio cargado de respiración y pesadillas, sacaba un cuaderno de tapa azul de su escondite debajo del colchón. Una trabajadora social de ojos cansados que olía a naftalina y compasión se lo había llevado de contrabando meses antes. Hola, mi Varinka, escribió a la tenue luz de la lámpara de emergencia, las letras temblaban en las líneas. Hoy cumplirías 5 años. Te imagino corriendo en un parque con un vestido rojo que tu abuela te habría bordado. No estaré ahí para verte, pero debes saber, en cada paso que das hay un poquito de mí. Escribí todos los días. No eran cartas, eran fragmentos de una vida que le habían robado, descripciones de la mansión familiar en Tver, donde las mesetas de Pavlovsky Posad envejecían en cajones de cedro, historias de la bisabuela que había sobrevivido al asedio de Leningrado, consejo que Varinka nunca leería. Cuando el dolor aprieta, hija mía, recuerda, hasta los árboles más fuertes se retuercen si el viento los empuja demasiado. No es un defecto. Es una prueba de que resistieron. En la primavera de 2003 llegó a la colonia una nueva trabajadora social. Taisia Ivanovna tenía una sonrisa que no parecía falsa y una carpeta llena de papeles que no eran formularios de castigo. Me enteré de vuestro club de lectura, dijo, observando al grupo de presos que escuchaban a Margarida explicar cómo impugnar una multa por comportamiento inapropiado. ¿Cómo lo hiciste? Margarida no respondió de inmediato. En cambio, se arriesgó. ¿Puedo recibir noticias sobre mi hija? El silencio que siguió fue tan denso que supo, incluso antes de que Taisia abriera la boca, que la respuesta le dolería. Fue adoptada. Familia de profesores en San Petersburgo. Niño sano, avanzado para su edad. Margarida presionó las manos contra la mesa y las uñas se clavaron en la madera. Varinka ahora tiene una madre. Una madre que no soy yo. ¿Puedo al menos verla desde lejos? Ella no necesita saber quién soy. Taisia bajó los ojos. Los servicios sociales son categóricos. Para ella no existes. El proceso de adopción borra todos los vínculos legales. ¿Borrar? La palabra resonó como una frase. Entonces soy una no muerta, murmuró Daisy. Para ella yo nunca nací. No lloró delante de su asistente. Esperó a que la soledad de la noche hundiera su rostro en la almohada, mordiéndose los labios hasta saborear el hierro. Su hija creció creyendo que era huérfana. Su hija llamó mamá a otra mujer. El invierno de 2005 trajo la noticia que temía desde su primer día en prisión, una carta de su prima, escrita apresuradamente en papel recetado. La tía Valentina está en sus últimas etapas. No hay más tiempo. Necesito verla, le suplicó al director de la colonia, con las manos agarradas al borde de su escritorio como si pudiera estrangular a la burocracia. Es mi madre. Ella está muriendo. El hombre detrás del cartel con su nombre, ni siquiera levantó la vista del informe. Técnicamente tienes derecho a un permiso debido a una enfermedad grave en la familia. Hojeó un expediente amarillento. Pero dado el carácter excepcional de su crimen, una sonrisa desdentada. 18 años, Orlova. Puede que no dure hasta entonces. Margarida sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella es todo lo que me queda. Sí, corrigió Kuznetsov, sellando el papel de desmentido. Tenía una hija. Tenía una vida. Las elecciones tienen consecuencias. 3 semanas después llegó el telegrama. Valentina Petrovna Orlova falleció el 14 de enero de 2005. El entierro se realizó sin la presencia de sus familiares. Daisy no lloró. Se sentó en la biblioteca, miró a través de la reja a los cuervos que volaban sobre el alambre de púas y recordó las últimas palabras de su madre antes del arresto: corres demasiado, Ritochka. Míralo mejor antes de saltar. En 2008, la crisis económica azotó como un vendaval la colonia. Recortaron las raciones, suspendieron los medicamentos, las inspecciones se hicieron más frecuentes y sádicas. Abróchense los cinturones, perras.
Gritó el encargado de la cafetería, arrojando pan duro sobre la mesa. Todo el país está en la mierda. Ustedes no son diferentes. Pero Margarida notó algo más en los ojos de los guardias: miedo. Miedo a despidos, salarios retrasados, un sistema que colapsaba. Y donde hay grietas, hay oportunidades. Empezó a escribir peticiones colectivas, a la Fiscalía, al Comité de Derechos Humanos e incluso al Kremlin. Exigió medicamentos para los enfermos de tuberculosis, reparación del techo que goteaba agua sobre las camas, investigación aislada de las palizas. El subdirector la llamó a su oficina con la voz llena de veneno. ¿Qué quieres demostrar, Orlova? ¿Que eres una santa? Escupió. Apuñalaste a tu marido. ¿Dónde quedó entonces tu justicia? Ella no parpadeó. Está vivo. El hombre se ríe incrédulo. Delirios. Necesito un psiquiatra. Sé que está vivo, repitió, y por primera vez en años, sintió algo parecido a una certeza. Y algún día lo demostraré. Las peticiones surtieron efecto. Llegaron los medicamentos, repararon el techo y Margarida se ganó un apodo entre bastidores: la que resuelve. Pero ninguna victoria la preparó para octubre de 2010, cuando Taisia Ivanovna entró en la biblioteca con un sobre arrugado y los ojos húmedos. Varinka fue legalmente adoptada, dijo sin preámbulos. Ahora se llama Zhukova. Los papeles se firmaron el mes pasado. El mundo se detuvo. Margarida se miró las manos como si pertenecieran a un extraño. Entonces, ni siquiera soy tu madre en el papel. Legalmente no. Pero eso no cambia nada, susurró. La perdí para siempre. Esa noche permaneció junto a la ventana enrejada, observando las estrellas distantes como si fueran agujeros en otro universo. En el bolsillo de su uniforme el peso de una espada improvisada, un regalo de despedida de un prisionero que había sido trasladado. Un corte rápido y se acabó, había dicho la mujer. El dolor, la espera, toda esa mierda. Sus dedos se cerraron alrededor del frío metal. Un movimiento sería suficiente. Un segundo de coraje y el vacío se la tragaría. Pero entonces, como un rayo, una verdad la golpeó: si muero, ella nunca lo sabrá. Mi hija crecerá creyendo que su madre era una asesina. Mi hija. La hoja cayó al suelo con un ruido sordo. Margarida presionó su frente contra los barrotes y por primera vez en una década, hizo un juramento que no era de venganza, sino de supervivencia. Volveré, le prometió al viento. Y cuando regrese sabrás quién soy realmente. Su hija viviría toda la vida sin conocer la verdadera historia de su sangre. Esa sería la traición más cruel, no contra ella misma, sino contra Varia. La hoja de metal, afilada como su odio durante años, voló hacia la taza del inodoro con un crujido. Margarida se arrodilló junto a la cama de hierro y por primera vez en 2 décadas, sus palabras no fueron repetidas como un mantra de venganza, ni murmuradas como una maldición. Brotaron desde algún lugar profundo, donde el dolor aún palpitaba vivo: Dios, si existes, no me dejes perder esta batalla. No ahora. No cuando estoy tan cerca. El mundo más allá de las rejas se había transformado en algo irreconocible. Una nueva compañera de celda, Xenia, una hacker de poco más de 20 años condenada por fraude cibernético, pasó horas describiendo la vida en el exterior con un entusiasmo que rayaba en la obsesión. No tienes idea, Margot, dijo, gesticulando con las manos llenas de tatuajes de códigos binarios. Todo gira en torno a estos dispositivos. Le tendió su teléfono móvil de contrabando como si fuera un talismán. Instagram, Telegram, VK. Las personas se reencuentran después de 30 años de diferencia. Solo hace falta un nombre, una foto, cualquier detalle. Margarida sintió que su corazón latía más rápido. ¿Estás diciendo que podría encontrarla? Xenia asintió, sus ojos brillaban con la emoción de quien domina un universo invisible. Si existe, está ahí. Especialmente si es joven. Todo el mundo lo está. Esa noche, a la tenue luz de la lámpara que goteaba cera del techo, Margarida escribió en su cuaderno con letras temblorosas pero firmes: Varenka, ya tienes 17 años. ¿Tus ojos son como los míos? ¿O heredaste su sonrisa? No sé qué aspecto tienes, pero te juro que pronto lo sabré. El mundo ha inventado maneras para que nos encontremos. Y las usaré todas.
La primavera de su 19º año en prisión llegó temprana y violenta. La nieve derretida inundó el patio de la colonia transformándolo en un espejo nublado donde se reflejaban los barrotes y el cielo gris. Los cuervos graznaban sobre los alambres y construían nidos con trozos de alambre de púas. Margarida dobló sus pocas cosas, los cuadernos llenos de cartas nunca enviadas, un libro de Chekhov con páginas amarillentas, la foto descolorida de su madre. ¿Lista para la libertad, Orlova? Preguntó el director, firmando los papeles con un gesto mecánico. No, respondió Margarida, mirando por la ventana sucia. Pero estoy listo para encontrar a mi hija. La puerta se abrió en un brillante abril de 2018. Ella tenía 43 años. Mechones de plata atrapados entre su cabello castaño, pero sus ojos, sus ojos, todavía ardían con la misma llama que se negaba a apagarse. El mundo exterior la golpeó como un puñetazo, pantallas brillantes en cada mano, vallas publicitarias con imágenes que parecían flotar en el aire, autos silenciosos deslizándose como fantasmas por las calles. En el bolsillo del abrigo gastado que le dieron al salir, pesaban 19 cuadernos. 19 inviernos de palabras susurradas a una hija que nunca las escuchó. Dios mío, ni siquiera tienes un teléfono inteligente. Exclamó Taisia Ivanovna, la única persona que la esperaba fuera. ¿Cómo piensas encontrar a Varia? Daisy sonrió. No era una sonrisa de esperanza ingenua, sino la de alguien que ya ha sobrevivido al infierno y sabe que el paraíso se puede conquistar con uñas y dientes. Encontraré la manera. He tenido mucho tiempo para aprender a esperar. Y el corazón de una madre no se rinde. Caminó por la calle moscovita con el viento de abril alborotándole el pelo. En algún lugar de ese laberinto. Con cemento y luces, una joven de 18 años respiró el mismo aire, sin saber que su madre la buscaba. Una mujer joven cuya sangre llevaba el recuerdo de hilos de seda tejidos a través de generaciones, lazos que ni el tiempo ni la traición pudieron romper. Ya voy, Varenka, murmuró Margarida, apretando sus cuadernos contra el pecho. Tu madre vuelve a casa. El sol de julio cayó de lleno sobre Moscú, derritiendo el asfalto y transformando la ciudad en un horno de piedra. Margarida se secó el sudor de la cara con el dorso de la mano, sin detener el movimiento rítmico de la escoba sobre el suelo de mármol del centro comercial Okhotny Rayad. Su reflejo en la superficie pulida le parecía extraño, rostro delgado, pómulos afilados como navajas, círculos oscuros bajo los ojos que hablaban de noches de insomnio. 19 años. Le robaron casi 2 décadas, no solo su libertad, sino también su juventud, los años que debería haber pasado enseñándole a su hija cómo atarse los cordones de los zapatos, reconocer el olor de la lluvia antes de que caiga, comprender que el amor, cuando es verdadero, no se parte por la mitad. Sus manos, antes hechas para acariciar y proteger, ahora estaban espesas por el jabón barato y el agua helada. Pero todavía temblaban al pensar en Varia. Por la noche regresé al Priutny, un edificio de 2 plantas, una antigua guardería abandonada en las afueras, donde los olvidados del destino se amontonaban como fantasmas. Orlova ha vuelto, anunció una voz ronca mientras cruzaba la puerta de la sala común, donde había 2 docenas de cuerpos hacinados en colchones raídos y sofás deformados. ¿Te, Leonovna? Fyodor Semyonovich Krasnov, alto y encorvado, con nobleza en su cabello blanco y profundas arrugas alrededor de su boca, se levantó para saludarla. Ex ingeniero aeronáutico, genio detrás de los cazas soviéticos que nunca volaron en combate, ahora recogía botellas en las calles y dormía entre paredes desconchadas. El colapso de la unión, la muerte de su esposa, los estafadores que le robaron el apartamento, el alcohol, un cóctel que destruyó una brillante carrera. Pero incluso en el fondo mantuvo una postura que hizo que otros se sentaran más erguidos en su presencia. Acepto, Fyodor Semyonovich, respondió Margarida, sentándose en el borde de un sofá y masajeándose las rodillas inflamadas. A ellos se unió Klavdia Petrovna, una excardióloga de primer nivel, reducida a empleada de la limpieza después de que un derrame cerebral le quitara la destreza de su mano derecha. Ahora compartía con Fyodor la elegante miseria de alguien que ya había tenido un lugar en el mundo. Los 3, el expresidiario, el ingeniero caído en desgracia y el médico sin clínica, se reunieron alrededor de una mesa inestable, cubierta con un mantel de aceite descascarado, donde 3 tazas de té suave exhalaban vapor. ¿Hay noticias?, preguntó Klavdia Petrovna, ajustándose las gafas con uno de los cristales rotos.
Taisia prometió consultar con la asistencia social, respondió Margarida, en voz baja pero firme. Dice que tiene una idea. Varios estudios en una escuela de arte. Artista, murmuró Fyodor Semyonovich, con una extraña sonrisa iluminando su rostro cincelado. La sangre habla. ¿No me dijiste que tu bisabuelo pintaba iconos en las iglesias de Riazán? Margarida asintió, sintiendo la familiar punzada en el pecho. Es extraño pensar que algo nuestro sobreviviera en ella, sin que la conociéramos. El silencio que siguió fue llenado por el sonido de la lluvia que comenzaba a golpear las ventanas rotas. En algún lugar de esa ciudad monstruosa, una chica de 18 años vivía sin saber que su historia había sido escrita con tinta de mentiras. Y que su madre, tras 19 años de oscuridad, estaba dispuesta a destruir el mundo para reescribirlo. «Se puede confiar en Taisia», refunfuñó Klavdia Petrovna, frunciendo el ceño. «La única persona que nunca me ha dado la espalda en estos años. Sin ella, ni siquiera sabría que existe Varia», coincidió Margarida. Cuando les contó su historia por primera vez el marido infiel, la trampa asesina, la hija perdida, la creyeron sin dudarlo. En un mundo donde todos habían sido aplastados por la injusticia, una traición de esa magnitud sonaba terrible, pero creíble. «Vamos a encontrar a tu chica», dijo Klavdia Petrovna, cubriendo la mano de Marguerite con la suya, temblorosa pero decidida. «Y vamos a encontrar pruebas contra ese animal». «¿Y si ya está muerto?». Daisy suspiró. «Han pasado 19 años. Quizás. La gente como él no muere temprano», dijo Fyodor Semyonovich, con ojos fríos como el acero. «Prosperan. Hasta que llega la factura». Esa misma noche a 30 kilómetros de distancia, en un condominio cerrado en Rubliovka, Maxim Belov levantó una copa de champán para brindar por el éxito de su nueva joyería en Crocus City Mall. El balcón de su ático estaba lleno de orquídeas vivas. Los camareros con guantes blancos servían entremeses mientras una suave pista electrónica emanaba de los parlantes. 15 invitados, la flor y nata de la comunidad empresarial de Moscú, hablaban de yates, fondos extraterritoriales y las próximas elecciones, sin sospechar que el anfitrión, con su traje impecable y su sonrisa de dientes blancos, tenía un pasado lo suficientemente podrido como para hundir a todos los presentes. Ninguno de ellos reconocería en esos rasgos perfeccionados por la cirugía plástica al mismo hombre que, 2 décadas antes, había enterrado un cuchillo en la espalda de Margarida Orlova y le había robado a su hija. Pero el universo, como bien sabía Fyodor Semyonovich, tenía una larga memoria. Y facturas por cobrar. El reloj Breguet que brillaba en la muñeca de Stepan Kretchetoy, el mismo Stepan que una vez vendió baratijas en el mercado de Cherkizovo y fingió su propia muerte para heredar la fortuna de su esposa. 19 años. Casi 2 décadas de prestaciones calculadas con la precisión de un reloj suizo. Documentos nuevos comprados a las personas adecuadas. El capital inicial se obtuvo vendiendo chales viejos de la colección de la mujer por sobras, piezas que valían fortunas. La primera joyería en Tailandia y luego una cadena en el sudeste asiático. El regreso triunfal a Rusia en 2010, ya como un empresario de éxito con una leyenda inmaculada. «Maxim, eres insuperable», ronroneó Angélica Larina, viuda de un magnate de la construcción, heredero de un imperio inmobiliario tras su muerte. A sus 42 años mantenía un cuerpo esculpido y una belleza depredadora, resaltada por un vestido Versace y un maquillaje que no dejaba lugar a imperfecciones. Sus dedos, cargados de anillos de diamantes, se posaron sobre su antebrazo con un gesto posesivo. «Solo lo mejor para ti», sonrió, besando su sien. «Mañana elegiremos un collar de la nueva colección». Era una pieza exclusiva, aún no lanzada. Angélica suspiró satisfecha y cerró los ojos. No notó la mirada fría y calculadora con la que él examinaba su vena yugular, marcando mentalmente el punto exacto de la arteria carótida, imaginando cómo orquestaría un trágico accidente tan pronto como se firmara el testamento a su favor. La primera vez siempre da miedo, la segunda es rutinaria, pensó, recordando la mañana de enero de 2000, cuando se tumbó en un charco de sangre de cerdo, escuchando los gritos desesperados de Margarida. La historia se repitió. Solo que ahora los riesgos y las recompensas eran inmensamente mayores. Klavdia Petrovna, a pesar de su edad y su mano enferma, resultó ser una usuaria de Internet sorprendentemente hábil. En su juventud, se enamoró de la programación y ese interés nunca la abandonó.
Fue ella quien guió a Margarida a través del laberinto de las redes sociales, escribiendo con dedos ágiles en el desgastado teclado de una vieja libreta, en la sala común del refugio. Mira, dijo inclinándose sobre la pantalla. Busquemos a Bárbara Zukova, edad aproximada, intereses en las artes. Los dedos bailaron sobre las teclas. Aparecieron decenas de perfiles, caras extrañas, vidas extraterrestres. Demasiados homónimos, suspira Margarida, examinando las fotografías de jóvenes desconocidas. ¿Cómo encontrarla? Filtremos por Escuela de Arte. Moscú. Klavdia Petrovna no se rindió. Y entonces, como un rayo, apareció una imagen en la pantalla que dejó a Margarida sin aliento. Cabello castaño oscuro, rasgos delicados y ojos grises. Sus ojos con ese corte característico heredado de su abuela. Bar susurró tocando la pantalla con dedos temblorosos. Mi Varenka. El perfil era conciso. 18 años. Estudiante del Instituto de Artes de Moscú. Vive en Sokolniki. En el apartado acerca de mí, solo una frase: me encuentro a través del arte. Pero el verdadero tesoro estaba en el álbum de obras. Decenas de pinturas, acuarelas, óleos, grafitis, unidas por un tema candente: la búsqueda. ¿Dónde está mi casa? Una serie de habitaciones vacías con ventanas abiertas. ¿Quién soy yo? Un autorretrato en el que el rostro de la joven parecía estar compuesto de fragmentos de espejo. Raíces: un árbol cuyas ramas se extendían hacia el sol, mientras que las raíces se perdían en el vacío. Ella está mirando, murmuró Daisy, secándose una lágrima. ¿Sientes que algo anda mal? Mira, Klavdia Petrovna, señaló una de las pantallas. ¿Qué es eso? El cuadro se llamaba Herencia y mostraba a una mujer joven sosteniendo un chal de seda con estampados. De Pavlovsky Posad, ese patrón, el mismo del chal que su madre le había regalado como bendición. ¿Cómo podría saberlo? Margarida se quedó mirando la imagen, asombrada. Tenían solo unos días cuando fueron separados. La sangre recuerda, respondió Fyodor Semyonovich acercándose. La memoria genética es más fuerte que las circunstancias. Bárbara Zukova estaba en su pequeña habitación del albergue Malbert, intentando terminar un cuadro para su exposición de graduación. Afuera, una tormenta de verano azotaba los aleros, creando ese estado de melancolía que siempre la había perseguido. Varenka, cena. Llamó Nadezhda Mikhailovna Zukova, la mujer a la que llamaba madre desde que tenía 4 años. Ya voy, respondió de mala gana, dejando el cepillo. En la mesa, entre platos sencillos, estaba su familia adoptiva: Nadezhda Mikhailovna, maestra de escuela primaria, Sergei Petrovich, profesor de física, y Misa, el hijo biológico de la pareja, estudiante de 2º año de medicina. ¿Cómo va el cuadro?, preguntó Sergei Petrovich mientras se servía puré de patatas. No saldrá, suspiró Varia. Falta algo. Como si hubiera un vacío dentro de mí que ninguna pintura puede llenar. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Los Zukov intercambiaron miradas, ese miedo paternal que surgía cada vez que Varia sacaba a relucir el tema de su estado emocional. Lo intenté de nuevo ayer, dijo, fijando sus ojos en su plato. Busca información sobre ella. Mi madre biológica. Nadezhda Mikhailovna palideció. Varenka, ya hemos hablado de esto. Tengo derecho a saberlo, insistió la joven, en voz baja pero firme. ¿Quién es ella? ¿Por qué me abandonó? ¿De qué fue acusada? Sergei Petrovich suspiró. Nosotros sabemos muy poco. Los documentos de adopción solo decían que su madre estaba cumpliendo una condena. Una condena larga, unos 20 años. ¿Por qué?, presionó Varia. No nos dijeron eso, Nadezhda Mikhailovna meneó la cabeza. Pero sabes, siempre creí que ella no era una mala persona. ¿Por qué? Del orfanato nos dieron un sobre con tu partida de nacimiento. Dentro había una nota escrita a mano. Solo unas pocas palabras: cuida a mi hija. Volveré por ella. Varia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante todos esos años, había imaginado a esa mujer desconocida ahora como un monstruo, ahora como un ángel, nunca como una persona común y corriente, escribiendo palabras desesperadas en una hoja de papel. Necesito encontrarla, susurró. Necesito saber la verdad.
El centro comercial Okhotny Rayad brillaba con vitrinas llenas de lujo inaccesibles para la mayoría de los clientes. Margarida empujaba un cubo con ruedas y fregaba con movimientos mecánicos el suelo de la galería de joyerías. De los altavoces salía música clásica amortiguada, creando un aura de sofisticación para los clientes potenciales. Trabajó concentrada, sin levantar la vista, hasta que una voz la detuvo. Muestra lo mejor que tienes. El precio no importa. Esa voz. Lo reconocería entre mil. Un barítono profundo con esas entonaciones arrastradas que alguna vez le parecieron tan encantadoras. Lentamente, muy lentamente, Margarida levantó el rostro. Y ahí estaba él. Stepan. Vivo. Próspero. Vestido con un traje que costaba más de lo que ganaría en 10 años, con hilos de plata en las sienes que solo lo hacían más distinguido. A su lado, una mujer impecable con un vestido de leopardo y cubierta de joyas. El mundo giró. Un zumbido llenó sus oídos, puntos negros bailaron ante sus ojos. 19 años. 19 años en el infierno, mientras él disfrutaba de ese paraíso. Margarida retrocedió y casi dejó caer la escoba. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de estallarle las costillas. Se escondió detrás de una columna, agarrando el frío mármol con dedos temblorosos. Del bolsillo interior de su abrigo sacó el celular barato comprado con su primer sueldo de limpieza. Dedos temblorosos ajustaron la cámara, apuntando a Stepan como si fuera un objetivo. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Las fotos fueron tomadas en secuencia, cada una de ellas una puñalada al pasado que se negaba a morir. Luego, con el pecho agitado por sollozos ahogados, abandonó el salón de baile como una sombra perseguida, dejando atrás su cubo y su escoba, símbolos de una vida que nunca debería haber sido suya. En el baño de empleados el cuerpo se reveló. El vómito le quemó la garganta mientras se aferraba al fregadero, con los nudillos blancos por estar tan apretados. En el espejo un extraño la miraba fijamente, ojos inyectados en sangre, mejillas hundidas, una máscara de dolor esculpida por el tiempo. Respirar, oh. Se dijo a sí misma, presionando sus palmas contra la fría porcelana. Tienes que controlarte. Tienes que reunir pruebas. Tienes que recuperar a tu hija. 19 años. 19 años robados. 19 años vivió como un rey mientras ella se pudría entre los barrotes. Más tarde, en el banco de un parque abandonado cerca del refugio, Margarida lloró en brazos de Klavdia Petrovna, con el cuerpo atormentado por sollozos que parecían desgarrarle el alma. Me robó 19 años. Y me robó a mi hija, repitió entre lágrimas, como un mantra de desesperación. A su lado, Fyodor Semyonovich permanecía inclinado, con los puños cerrados, esos dedos que alguna vez dibujaron alas para aviones de guerra, ahora impotentes frente a un enemigo mucho más cruel. Encontraremos una manera de demostrar que está vivo, afirmó Klavdia con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Y te devolveremos tu nombre. Tu buen nombre. Margarida levantó su cara húmeda, sus ojos ardían de ira y cansancio. ¿Quién va a creerle a un expresidiario y a 2 mendigos? La pregunta quedó flotando en el aire como una frase. Fyodor Semyonovich respondió sin dudarlo con voz áspera como papel de lija. Quien no pueda ignorar las pruebas que le vamos a dar, creerá. Señaló el teléfono celular que tenía en las manos, donde brillaba en la pantalla la foto de Stepan, el hombre que una vez amó, el hombre que había convertido su vida en una pesadilla, el hombre que le había robado lo más preciado, los años con su hija. Ahora sabemos 2 cosas, continuó el anciano, con los ojos brillando con una determinación que contradecía su edad. Que está vivo. ¿Y dónde encontrarlo? Voy a recuperar a mi hija, susurró Daisy. Y esta vez en su voz no había más dolor, solo acero. Lo que sea necesario. En ese momento, en un banco sin nombre de un parque vacío, 3 almas olvidadas por el mundo ignoraban que estaban a punto de declarar la guerra a uno de los hombres más poderosos de Moscú. Una guerra en la que no solo lucharían contra él, sino contra el sistema que lo protegía, un sistema blindado por el dinero, la influencia y la indiferencia de quienes preferían no ver. Pero tenían algo que Stepan Maxim, con sus millones y sus conexiones, nunca podría comprar, la verdad. Y una madre dispuesta a quemar el mundo para recuperar a su hija.
El Moscú otoñal se vestía de cobre y oro como si la ciudad intentara disfrazar su podredumbre bajo hojas doradas. Las lloviznas de septiembre lavaron el polvo del verano de las aceras, revelando los colores descoloridos de un imperio que pretendía ser eterno. Margarida caminaba por el paseo del parque Sokolniki, con los hombros encorvados para protegerse del viento cortante, y cada paso cargaba con el peso de 3 meses que la habían transformado. Sus ojos, antes atormentados, ahora brillaban con una frialdad calculadora, sus movimientos, antes vacilantes, adquirieron la precisión de alguien que había aprendido a cazar. En sus manos sostenía una cámara Zenit, un regalo de Fyodor Semyonovich, rescatada de un escondite en el sótano de un antiguo colega de la oficina de diseño. Aquella pesada máquina, con su lente de largo alcance, era su nueva arma. «Tienes que documentarlo todo», le había indicado el anciano, enseñándole cómo cargar la película y ajustar la velocidad de obturación. Cada uno de sus pasos. Cada encuentro. Fotografíe para que su rostro quede claro. No hay lugar a dudas. 3 meses para descifrar la rutina de Stepan Maxim, un rompecabezas de lujo e hipocresía. A las 7 de la mañana se despertaba en su mansión de Rubliovka. A las 8 de la mañana lo esperaba el conductor en un Mercedes negro. De 9 a 18 horas, su imperio en la ciudad de Moscú, reuniones, negociaciones, sonrisas ensayadas. Los miércoles, almuerzo en Turandot. Los viernes, un spa de élite. Fines de semana, eventos sociales con Angélica, inauguraciones, estrenos, subastas benéficas. Una vida cronometrada como los relojes suizos que llevaba en la muñeca. Traje impecable, moda irreprochable, risa practicada. Nadie al verlo sospecharía que aquellas manos ya habían estrangulado los sueños. Que esa boca ya le había mentido a un tribunal. Escondida detrás de un arbusto de espino cerca del porche de verano de Turandot, Margarida observó a Stepan almorzar con un hombre de traje gris, mientras los dedos de Zenit chasqueaban silenciosamente como un corazón a punto de explotar. Cada foto, un golpe. Cada cuadro, una promesa. Hasta que cuando se acercó lo suficiente para capturar fragmentos de la conversación, la sangre se le heló en las venas. El testamento está listo. El abogado preparó todo, dijo el hombre de las gafas, ajustándoselas nerviosamente. No quiero oír peros, dijo Stepan con voz suave como el veneno. En una semana firmará. Punto final. ¿Y si ella se niega? No es tan ingenuo como parece. La sonrisa de Stepan era una espada. Margarida conocía esa sonrisa, la misma que precedió a sus peores actos de crueldad. Ella no tendrá otra opción, dijo jugando con su copa de vino. Sé cómo convencer. El primer viaje a la comisaría acabó en humillación. El sargento de cara tachonada, que apenas había superado la adolescencia, escuchó su apresurado relato con creciente incredulidad. Entonces, por lo que tengo entendido, resumió, rascándose la nuca, tu marido, a quien supuestamente mataste hace 19 años, en realidad está vivo y nadando en dinero con un nombre falso. Sí, explotó Margarida, arrojando las fotografías impresas sobre la mesa. Mira. Es él. Stepan Krechetov. Mi marido. El joven policía hojeó las imágenes con aburrimiento. ¿Y qué debería ver aquí? Un tipo que se parece a ese hombre de negocios de la televisión, Belov. ¿Estás diciendo que es Belov? No es parece. Es él. El sargento suspiró y apartó los papeles. Ah, está bien. Resurrección de entre los muertos. ¿O fueron los extraterrestres quienes lo secuestraron? El sarcasmo goteaba como ácido. Presente una denuncia policial, ciudadano. Pero sepa que denunciar calumnias es un delito. Abandonó el distrito con las mejillas ardiendo de vergüenza. En la acera la esperaban Fyodor Semyonovich y Klavdia Petrovna, sentados en un banco de madera astillado. No importa, murmuró el anciano, leyendo la derrota en su rostro. Sabíamos que sería así. Necesitamos otra manera. La oficina del detective privado Gorokov olía a humedad y a desesperanza, persianas cerradas, montones de carpetas amarillentas, un ventilador polvoriento que giraba sin rumbo en el techo. El propio Gorokov, un hombre barrigón con agujeros en la cabeza y ojos como de pez muerto, escuchó la historia con un bostezo disimulado. Interesante, comentó examinando las fotos con fingido interés. Pero el servicio no es barato.
Necesito revisar documentos, extraer archivos, encontrar testigos. ¿Cuánto? Preguntó Margarida, apretando en su bolso el gastado monedero donde guardaba su salario de un mes como limpiadora. Pago inicial de 200.000. Más gastos. El mundo giró. 200.000. Cuando lo tenga, volveré. No pierdas el tiempo, interrumpió el detective, volviendo ya a un periódico tachado. El siguiente era un abogado, un viejecito con un traje gastado, al que Claudia conocía desde los tiempos en que trabajaba en la clínica. Escuchó todo atentamente, analizó los documentos, hizo preguntas quirúrgicas. ¿Entiendes, Margarida Lvovna?, dijo, quitándose las gafas para limpiarlas con cuidado. Desde el punto de vista legal, su caso es un callejón sin salida, sin pruebas materiales. Necesitamos pruebas de ADN, testigos que lo vieron antes y después de la muerte. Necesitamos documentos oficiales que acrediten el cambio de identidad. Solo tienes fotos y tu palabra. Pero cumplí 19 años por un crimen que no cometí, ella protestó. Eso no prueba nada. El abogado sonrió con tristeza. Asterisco, desgraciado. Podría. Su voz tembló ligeramente, pero sus ojos, esos mismos ojos que habían visto lo peor de la humanidad, no flaquearon. Ella me salvó cuando no tenía otro lugar a donde ir. Y ahora cree que tú también puedes salvarme. Sok se reclinó en su silla y tamborileó lentamente con los dedos sobre la mesa. No fue un gesto de impaciencia, sino de cálculo. Claudia Petrovna no es de las que se involucran en causas perdidas, murmuró, más para sí mismo que para ella. Entonces dígame, Margaret Lvovna, ¿o debería llamarla señora Belova? ¿Por qué una mujer que pasó 19 años en prisión por un crimen que juró no cometer está aquí, en mi oficina, con una historia que parece la trama de una novela policíaca de tercera categoría? Ella no se sintió ofendida. Esperaba eso. Abrió la carpeta sobre la mesa con un gesto deliberado, como quien coloca cartas sobre la mesa en un juego de alto riesgo. Porque la verdad, por absurda que parezca, siempre es más cruel que la ficción. Los primeros documentos estaban amarillos por la edad, partidas de nacimiento, registros de propiedad, recortes de periódico sobre el trágico ahogamiento de Stepan Kretchetov. Luego las fotos, algunas descoloridas, otras tomadas en secreto en los últimos días, Maxim Belov entrando al banco donde Angelica guardaba sus cuentas, Maxim Belov riéndose con esa risa que solo ella conocía, esa misma risa que la había despertado de sus pesadillas durante 2 décadas. Mira esta fecha, dijo Margarida, señalando un sello casi descolorido, 14 de mayo de 2005. El día que mi marido murió. Y ahora mire esto. Sacó una hoja de transcripción de la grabación, voces distorsionadas por la estática pero inconfundibles. Pequeños accidentes desafortunados en el yate, igual que su amado difunto esposo. No solo está planeando matarla. Está repitiendo el patrón. Porque eso es lo que hace, borra a las personas como si fueran manchas en un papel. Y yo se le hizo un nudo en la garganta. Yo fui el primero. Sok cogió sus gafas y se las ajustó con movimientos lentos, como si cada segundo fuera una concesión. ¿Y por qué Angelica Mikhailovna no te creería? Margarida rió con un sonido seco y triste. Porque soy exactamente lo que él quiere que sea, una loca, una criminal, una sombra del pasado. Una mujer que pasó la mitad de su vida encerrada, acusada de asesinar a su propio marido. Se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos por la tensión. Pero tú no eres Angelica. Eres un hombre que enterró a un hijo. ¿Quién sabe lo que es ser traicionado por el sistema? ¿Quién sabe lo que es observar un proceso y ver no solo papeles sino también vidas destruidas? Sus ojos se entrecerraron. Claudia me habló de su hijo, continuó bajando la voz. Sobre cómo el hospital desestimó el caso como complicaciones inesperadas. Sobre cómo usted demostró que fue negligencia. Que fue homicidio por omisión. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. A mí también me han archivado, Roman Viktorovich. Como un error. Como algo que debe olvidarse. Pero no lo permitiré. Volvió a hojear los documentos, esta vez con más atención. Incluso si te creo, y no digo que lo crea, ¿qué esperas que haga? El hombre al que acusas es intocable. Tiene conexiones, dinero, una identidad limpia. ¿Y tú? Hizo un gesto hacia él.
Hay esto. Papeles amarillentos y una grabación que cualquier abogado decente consideraría obtenida ilegalmente. Daisy abrió su bolso. Se quitó el pañuelo de seda, manchas marrones secas como cicatrices en una tela delicada. Tengo esto. Lo colocó sobre la mesa, entre ellos. El último regalo de mi madre antes de que me llevaran. Lo mojó en su propia sangre cuando intentaron impedir que me viera por última vez. Los dedos de Sok revoloteaban sobre la tela sin tocarla. ¿Y por qué eso importa? Porque, dijo su voz ahora firme como el acero, cuando me arrestaron, dijeron que era por matar a mi marido. Pero la verdadera razón. Sabía demasiado. Sobre sus negocios. Sobre los hombres que compró. Sobre la hija que me robó. Ella respiró hondo. Este pañuelo es la prueba de que alguien intentó silenciar a mi familia. Y si profundizas lo suficiente encontrarás los mismos nombres que aparecen en los documentos que tienes allí. Los mismos hombres que firmaron la sentencia de tu hijo. Los mismos hombres que protegieron a Stepan Kretchetov cuando se convirtió en Maxim Belov. El aire de la habitación parecía haberse solidificado. Sok miró el pañuelo y luego a ella. Me estás pidiendo que reabra un caso que se cerró hace 20 años. Que desafíe a personas que tienen jueces, fiscales y políticos en sus bolsillos. Que arriesgue mi carrera, tal vez mi vida, por una teoría basada en... Para ser justos, interrumpió ella. No es una teoría. Es mi vida. Y la vida de mi hija, donde quiera que esté. Puedes despedirme ahora. Puedes archivar esto junto con los otros casos imposibles. Pero la próxima vez que te mires en el espejo me recordarás. Como una mujer que lo perdió todo aún tuvo el coraje de llamar a tu puerta. Y te preguntarás, ¿y si tuviera razón? Se levantó y recogió los documentos con movimientos precisos. Gracias por tu tiempo, Roman Viktorovich. Se detuvo en la puerta. Ah, y una cosa más. Si decides ayudar, debes saber que no estás solo. Hay otros. Personas a las que él también destruyó. Personas que, como tú, saben lo que es ser dejado atrás por el sistema. Sin esperar respuesta, se fue. En la calle el viento aullaba entre los edificios grises. Margarida apretó la carpeta contra su pecho sintiendo el peso de cada página, de cada palabra. No importaba lo que decidiera Sokolov. Ya había obtenido algo más valioso que su ayuda, la certeza de que por primera vez en 19 años, ya no correría. Estaba cazando. Sok asintió y tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa de caoba. La doctora Bleschinskaya es brillante. Ella salvó a mi Verotechk. Cuando otros ya la consideraban muerta. Una pausa. Un suspiro pesado, como si arrastrara recuerdos desde lo más profundo de su pecho. Luego sacudió los hombros, como liberándose de una carga invisible. Bueno, Margarida Lvovna. ¿Qué puedo hacer por ti? Respiró hondo y sintió que el aire le quemaba los pulmones. Y empezó. Habló del amor, de ese tipo que se convierte en veneno cuando es traicionado. Habló de sangre seca sobre alfombras persas y de una actuación tan perfecta que hasta los tribunales se tragaron la mentira. Habló de 19 años tras las rejas, donde el tiempo no cura, solo corroe. Y habló de Loy, de un hombre que enterró su pasado bajo un nuevo nombre, Maxim Belov, mientras su imperio de mentiras crecía sobre huesos insepultos. Mientras pronunciaba las palabras, el cortés escepticismo en el rostro de Sok se quebró como hielo bajo presión. Cuando llegó a la parte en la que Belov planeaba el accidente de Angélica, otra muerte convenientemente heredada, el investigador levantó la mano. ¿Resucitar a los muertos? ¿En serio? Se frotó el puente de la nariz, sus ojos cansados brillaban con una mezcla de incredulidad y algo más, algo que Margarida reconoció, el hambre de un cazador olfateando una presa. ¿Tienes alguna idea de cómo suena eso? Sin decir palabra, abrió la carpeta. Fotografías esparcidas sobre la mesa como cartas de una baraja macabra, Stepan a los 25 años, sonriendo el día de su boda, con los dedos entrelazados con los de ella. Al lado, recortes recientes de Maxim Belov, captados por la atenta lente de Fyodor Semyonovich. Los mismos ojos fríos. La misma cicatriz apenas perceptible en la barbilla, ese cuchillo cortado en la cocina de Odessa, cuando cortaba limones demasiado rápido.
Sok atrajo las imágenes hacia sí, inclinándolas a la luz amarilla de la lámpara. Los segundos transcurrieron, espesos como el almíbar. Hasta finalmente. Hay una similitud. Un descanso. Pero la similitud no es una prueba. Margarita no parpadeó. Sacó la grabadora de su bolsillo. Tengo algo mejor. El sonido de la voz de Stepan llenó el silencio de la oficina, suave y letal como el arsénico en el té. El testamento está casi listo. Luego un accidente para la viuda rica. Nada sospechoso. Solo otra tragedia doméstica. Sok escuchó hasta el final, con los nudillos blancos alrededor del bolígrafo. ¿Por qué viniste a mí?, preguntó apagando el dispositivo. Esta ciudad está llena de fiscales con estrellas sobre sus hombros. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. Claudia Petrovna dijo que sabes lo que es cuando la justicia te da la espalda. Que perdió a su hijo por negligencia médica y los responsables quedaron impunes. Algo parpadeó en sus ojos, el viejo dolor que nunca sanaba. Que entiendas lo que es ser devorado por el sistema y luego escupir tus huesos. Silencio. Misa tenía 12 años. La voz era ronca, como si las palabras fueran piedras. Apendicitis. Rutina, decían. El médico ni siquiera estaba de guardia. Infección generalizada. Por la mañana ya era tarde. Las grandes manos, acostumbradas a hojear expedientes y pruebas, se cerraron en puños sobre la mesa. 20 años en la fiscalía. Pensé que conocía cada marcha. Hasta que el engranaje aplastó a mi hijo. Una risa amarga. Lo llamaron una complicación inevitable. Cerraron el caso. Protege a los suyos, Margarida Lvovna. Siempre. Se miraron, dos náufragos a quienes la misma tormenta había arrojado contra las mismas rocas. Yo te ayudaré. Sok exhaló como si pronunciar esas palabras costara algo precioso. Pero no puedo prometer que será fácil. La experiencia comenzó con los rostros. Un criminalista de dedos largos y movimientos meticulosos superpuso fotografías de Stepan Kretchetov, 1995 y Maxim Belov, 2024 en una pantalla de alta resolución. Midió distancias, entre pupilas, desde la raíz del cabello hasta la punta del mentón, el ángulo de las orejas. 98% de coincidencia biométrica. Es la misma persona. La voz es seca, clínica. Hasta la asimetría en el labio superior, esa sonrisa torcida que Stepan heredó de su padre, es idéntica. Luego vino la caligrafía. Un experto comparó las firmas, la S exagerada en los documentos antiguos de Stepan, la SRA afectada en los contratos recientes de Belov. El contorno consciente cambia, pero los micropatrones neurológicos no. Mira aquí, señaló un bucle casi imperceptible en la T de testamento, la presión del lápiz es la misma. El cerebro no miente ni siquiera cuando la mano lo intenta. Margarida sintió que algo dentro de ella, un resplandor que 19 años de oscuridad no había extinguido, se encendía. Por una vez no eran sospechosos. Eran una prueba. Pero Sok permaneció sombrío. Legalmente todavía no es suficiente. Necesitamos ADN. O una confesión. Los dedos golpearon la mesa. De lo contrario, estas son solo indicaciones. Y la evidencia no derriba los imperios. El primer ataque al sistema se produjo rápidamente. El coronel Grisin, jefe del departamento, llamó a Sok a su despacho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué es eso de la resurrección, Roman? Las hojas de proceso crujieron bajo sus gruesos dedos. ¿Has estado leyendo muchas novelas policíacas? Existen sospechas fundadas de que en el año 2000 se produjo un delito grave. La voz de Sokolov tranquila, cortante como una espada. Una mujer inocente fue condenada. El verdadero culpable es libre. Y ese culpable, una pausa deliberada, es un estimado filántropo y miembro de la Cámara de Comercio. Grisin se rió, un sonido gutural. ¿Tienes idea del escándalo que sería si esto saliera a la luz? Me importa la verdad, Roman. Me importan los números de mi departamento. El tono subió. ¿Por qué pasar por un caso antiguo? Arruina las estadísticas. Desperdicia recursos. Tenemos los asesinatos de este año que resolver.
El plazo de prescripción no ha prescrito. Sok no cedió ni un centímetro. Y la justicia no tiene fecha de caducidad. Grisin se inclinó hacia adelante, su voz ahora era un susurro venenoso. Escucha atentamente, Romano. Belov no es un objetivo para principiantes. Tiene conexiones en la parte superior. Cierra esto. Antes de que te cierren. Pero cuando Sok salió de la oficina, la puerta se cerró tras él con la firmeza de un veredicto. Al día siguiente, 2 hombres con costosos abrigos de lana bloquearon a Margarida en la puerta del refugio Noé. Margarita Lvovna. La sonrisa del hombre más alto no llegó a sus ojos. Necesitamos hablar. No los conozco. Intentó esquivarlos, pero el segundo la agarró del codo con tanta fuerza que le hizo daño. Pero te conocemos. El tono era suave, casi paternal. Y sabemos de sus visitas a la fiscalía. Un descanso. Mi jefe te pide que desaparezcas. Mientras aún esté completo. El agarre en su brazo se hizo más fuerte. No habrá segundas oportunidades. Desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando atrás solo el olor a colonia cara y el sabor metálico del miedo en su boca. Margarida no dudaba de quién los había enviado. Stepan. O Maxim. O como sea que se llamara ahora. El juego había comenzado. Y jugó a matar. Mientras ella y Sok avanzaban entre las sombras al otro lado de Moscú, Variazukova tejía su propia red. Las palabras en la pantalla del ordenador formaban un siniestro enigma: asesinato en Zamoskvorekye, enero de 2000. Margarida Orlova. Condena. Stepan Kretchetov. Víctima. Los artículos de periódico digitalizados, amarillentos por el tiempo, contaban la historia que todos conocían: la esposa embarazada que apuñaló a su marido dormido. Pero cuanto más leía Varia, más no encajaban las piezas. ¿Por qué el análisis de sangre solo duró 2 días? ¿Por qué solo se escuchó a un par de vecinos, los Krotov, cuyas declaraciones parecían ensayadas? ¿Por qué el abogado de Margarida no presentó ninguna objeción? Su instinto como artista, el que vio las mentiras detrás de los colores, gritó: alguien cortó pedazos de esta pintura. Y estas piezas son la clave. Hurgó en los expedientes, localizó a los testigos, cruzó datos como una detective obsesiva. Todas las noches, después de las clases en el instituto, me hundía en aquellos papeles amarillentos, sintiendo que la respuesta estaba ahí, escondida entre líneas. Hasta que una tarde, al pasar por el escaparate de una joyería, vio el rostro sonriente de Maxim Belov en un cartel gigante. Algo en esos rasgos, la forma de su nariz, la sombra bajo sus ojos, la hizo detenerse. Con manos temblorosas sacó del bolso una copia de la antigua fotografía de Stepan Kretchetov, el muerto del proceso de Margarida. Y cuando superpuso las 2 imágenes, el suelo parece haberse abierto bajo sus pies. El golpe final llegó en enero, frío como el viento siberiano. Sok fue retirado del caso por motivos médicos. Su oficina, sellada. Los documentos confiscados para su revisión. Al mismo tiempo sonó el teléfono de Margarida. La voz de Taisia Ivanovna tembló. Él lo sabe. Stepan lo descubrió todo. Está preparando su fuga, pasaportes, jet privado. ¿Y Angélica? Un sollozo. Ella ya firmó el testamento. El corazón de Margarida se detuvo. Necesito advertirte. La matará en los próximos días. Pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente los titulares mostraban la noticia que más temía. Tragedia en la familia Belov, esposa muere en accidente doméstico. La noticia explotó como una bomba. Cadenas y noticieros televisivos. Tragedia en Rubliovka, la empresaria Angélica Larina muere en un accidente doméstico en su mansión. Las versiones oficiales se multiplicaron: caída a la piscina en estado de ebriedad, desmayo tras tomar demasiada medicación, un descuido trágico. Pero Margarida sabía la verdad. Sentada en el refugio con los dedos fríos agarrados a los brazos del sillón, contemplaba las imágenes en la vieja pantalla del televisor: agentes de policía, expertos forenses, el siniestro resplandor de los focos sobre el césped ensangrentado. Y entonces apareció Stepan Maximovich, el viudo inconsolable con el rostro marcado por un dolor fabricado, las comisuras de los labios caídas en la perfecta expresión de luto.
La máscara impecable del asesino que una vez más quedaría impune. Lo volvió a hacer, susurró Margarida, con las palabras ardiendo en su garganta. Y escapará. Como siempre. Cuando el teléfono vibró con la llamada de Sokolov, ella ya sabía lo que escucharía. La voz del investigador, ronca y derrotada. El caso fue cerrado. Oficialmente no hay señales de delito. Yo fui removido. Con fuerza. Un silencio pesado. Se llevaron todo. Pruebas, declaraciones, incluso las copias que había escondido. Belov, o mejor dicho Krechetov, parte mañana hacia Dubái. Dicen que es para recuperarse de la tragedia. De hecho, ya ha transferido todo el dinero de Angélica a paraísos fiscales. Desaparecerá como el humo. Margarida dejó que el móvil se le escapara de los dedos. El frío suelo del pasillo recibió su cuerpo como un ataúd. 19 años. 19 años de humillación, de encarcelamiento injusto, de una hija perdida. Todo para que al final volviera a ganar. La voz de Sokolov todavía resonaba apagada. Lo siento, Margarida Lvovna. A veces el sistema es más fuerte que nosotros. Esa noche Moscú ardía silenciosamente bajo la nieve. Margarida permaneció despierta, apoyada en la ventana, observando las luces lejanas de los apartamentos donde dormía la gente corriente sin saber lo que era la desesperanza absoluta. Cuando amaneció gris, abrió el cuaderno, el mismo en el que, durante años, escribió cartas a una hija que nunca recibiría. Hojas amarillentas llenas de lágrimas secas. En la página en blanco escribió con letras temblorosas. Perdóname, Varenka. Hice todo lo que pude. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Una mujer joven, con un abrigo severo y una mirada decidida, cruzó el umbral del refugio. Los ojos de Margarida se abrieron como platos. Margarida Lvovna Orlova. Soy Elena Romanovna Sokolova. Fiscal de casos especiales. Hija de Roman Viktorovich. Se sentaron en un modesto café cerca del refugio, en medio del olor a pan caliente y el murmullo de las tazas. Elena habló rápidamente como quien no tiene tiempo que perder. Mi padre me contó todo. No puede continuar oficialmente, lo destituyeron y amenazaron con despedirlo. Pero puedo. Margarida levantó el rostro, marcado por las noches de insomnio. ¿Por qué quieres ayudar? Los ojos de Elena se oscurecieron. Por un instante la máscara del profesionalismo cayó. Mi padre pasó su vida buscando justicia. Después de la muerte de mi hermano, se volvió obsesivo. Creía que el sistema debería funcionar. Que los culpables paguen. Sostuvo la mirada de Margarida con ardiente intensidad. Terminaré lo que empezó. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta. Entró una mujer joven con una bufanda azul y una mochila, dudó al verlos y luego avanzó con paso firme. Margarida sintió que el mundo se detenía. Margarida Lvovna Orlova. La voz tembló, pero los ojos, esos ojos grises como los tuyos, no flaquearon. Mi nombre es Bárbara. Bárbara Jukova. Un silencio. Soy tu hija. El aire se congeló. Margarida miró fijamente el rostro que tenía ante ella, los pómulos afilados, el hoyuelo casi imperceptible en la barbilla, cada uno de los cuales presenta un fantasma de recuerdos que enterró hace 2 décadas. 19 años. 19 años soñando con este momento, ensayando palabras que ahora morían en su garganta. Varia juntó las manos, como si temiera que su madre desapareciera. Yo mismo te encontré. A través de archivos, a través de Internet, siempre supe que algo andaba mal. Luego vi la foto de Maxim Belov. Lo comparé con mí, los viejos de nuestro padre en los periódicos. Ella tragó con dificultad. Es la misma persona. Está vivo. Y tú fuiste arrestado inocentemente. Fui a la fiscalía. Quiero ayudar a demostrar la verdad. Margarida se levantó como en un sueño. Dedos temblorosos rozaron el rostro de su hija, piel suave, real y viva. ¿Me encontraste? Su voz era un hilo. Después de todo, ¿me encontraste? La operación comenzó. Al mismo tiempo. 3 mujeres, 3 heridas abiertas, 3 motivos para destruir a un hombre.
Varia aportó la astucia digital de su generación, Margarida, íntima conocedora de los crímenes de Stepan, Elena, las conexiones del sistema que tu padre no pudo usar. La primera victoria llegó con Vadim Leonidovich Krasnopolsky, el mismo burócrata con gafas que había forjado el testamento de Angélica. Cuando lo acorralaron con pruebas irrefutables, se quebró. Te lo contaré todo. Se le quebró la voz. Pero garantízame protección. Este hombre no tiene alma. Elena encendió la grabadora, impasible. Nombre completo de su empleador. Stepan Igorievich Krechetov. También conocido como Maxim Belov. Aquellas palabras fueron la primera grieta en el imperio de la mentira. Las confesiones de Vadim revelaron la red, médicos que falsificaron certificados de defunción, policías que cerraron investigaciones por soborno, funcionarios que crearon nuevas identidades. Y el detalle final, como un dulce veneno. Vuela mañana a las 11:20. Jet privado Vnukovo 3. Lleva $10 millones en una maleta con doble fondo. Elena actuó rápidamente. Se puso en contacto directamente con el FSB, saltándose los podridos niveles de la fiscalía. No era un simple criminal lo que estaban a punto de arrestar, era un fantasma con tentáculos en ministerios, bancos y comisarías. El 14 de febrero de 2019 amaneció claro y helado. Margarida, Varia y Roman Viktorovich, que se habían unido a la operación a pesar de las órdenes, esperaban en un coche camuflado cerca de la terminal VIP. Elena coordinó el equipo de captura a través de un canal cifrado. Entonces apareció. Stepan Maximovich Krechetov, flanqueado por 2 guardias de seguridad, caminaba con la arrogancia de quien nunca ha perdido. El mismo hombre que 19 años antes, murió en sangre de cerdo mientras su esposa embarazada esperaba en el consultorio del médico. Margarida lo miró y el pasado la golpeó como una espada, esa sonrisa, esa manera de inclinar la cabeza. El rostro que una vez había amado. El rostro que se había convertido en su pesadilla. Se va, Varia le apretó la mano. Pero esta vez no. Stepan pasó el control de pasaportes en dirección a la pista, cuando unos hombres uniformados le cerraron el paso. Ciudadano Stepan Igorievich Krechetov, la voz del oficial cortó el aire. Está detenido bajo sospecha de fraude a gran escala, simulación de su propia muerte y complicidad en el asesinato de Angélica Larina. Por un segundo el rostro de Stepan quedó petrificado. Luego un espasmo de pánico, intentó correr, pero las esposas ya hacían ruido en sus muñecas. Arrastrado fuera, arrojado al coche de policía, sus ojos se encontraron por última vez con los de Margarida. Su mirada, serena e implacable. La suya, victoriosa. En el torbellino, Varia solo pudo tocar brevemente el brazo de su madre. Un abrazo rápido, las palabras corren entre los gritos carcelarios. Pero fue solo el preludio. Ahora tenían tiempo. Ahora tenían justicia. Y por primera vez en 19 años, Margarida Orlova respiró. Al principio solo eran aliados, unidos por un objetivo común. Posteriormente el destino las transformaría en madre e hija. Se acabó, susurró Varia, como si las palabras pesaran más que el aire entre ellos. Tenemos mucho de qué hablar cuando todo se calme. Margarida se limitó a asentir, con la garganta apretada por la emoción. La verdad, la que nació en el dolor y creció en la sombra, finalmente rompió las ataduras. Y esa verdad prometía no solo justicia, sino también nueva vida. Afuera, la lluvia de abril golpeaba de manera desigual los aleros de las ventanas de Moscú. Gotas que parecían lágrimas del cielo, lavando la tierra que despertaba. Margarida permaneció junto a la ventana del pasillo de la corte, escuchando aquel frágil ritmo de la primavera. Dentro de ella, algo empezó a derretirse. Lentamente, como un río helado que se rompe bajo el peso de la vida renacida. 19 años esperando ese día. El día en que la justicia encontraría su voz, cuando la verdad se volvería tangible, como hilos de seda entre tus dedos. En la sala del tribunal ya se estaban reuniendo las figuras que harían historia, periodistas con cámaras y libretas, testigos con la mirada baja, fiscales con carpetas llenas de pruebas irrefutables. El caso que sacudiría al país, la resurrección de un muerto, la caída de un magnate sin escrúpulos y la mujer que, contra todo, había sobrevivido para verlo caer. Allí, pensó Margarida, sintiendo el peso de Roman Viktorovich a su lado, su presencia, un ancla de calma en medio de la agitación.
Ella no apartó la mirada de las gotas que caían por el cristal. 10. 9 años preparándose para ese momento. El enfrentamiento con Stepan fue como sumergirse en aguas heladas, te dejaba sin aliento, te estrujaba el corazón. Él estaba allí frente a ella, ya no con los trajes impecables y la sonrisa del depredador, sino con la ropa de un prisionero, sin afeitar, los ojos todavía fríos como el acero. ¿Me reconoces, Ritulia? Su voz arrastraba las sílabas con la misma prepotencia de siempre. Finalmente encontraste a tu marido. Testarudo como siempre. Miró al hombre que una vez amó por quien habría dado su vida, y solo vio un capullo vacío, envenenado por el cinismo. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo pedir. ¿Por qué hiciste esto? Stepan se reclinó en su silla, con las muñecas esposadas cruzadas sobre el pecho. No lo adivinas. Su risa era una espada. Siempre supiste que no era de tu mundo. El pequeño intelectual de linaje y el pobre comerciante de Cherson. Solo tomé lo que me debían. Compensación por el desaire. Por toda esa charla sobre libros y museos, mientras me miraban como tierra bajo los pies. Margarida lo escuchó y algo dentro de ella se rompió de una vez por todas. El último hilo que la conectaba con aquella mujer ingenua, que alguna vez había creído en su amor. No robaste dinero, dijo en voz baja pero firme. Me robó la maternidad. Me robó la infancia de nuestra hija. Me robó 19 años de nuestras vidas. No puedes comprarlo, Estíopa. Eso no tiene precio. Algo brilló en su mirada, no arrepentimiento, no, sino una especie de asombro. Como si por primera vez en todos esos años, la viera no como una víctima, sino como una digna oponente. Nada personal, escupió finalmente. Solo negocios. La frase tardó 2 horas en leerse. Stepan Krechetov o Maxim Belov, o como fuera el nombre que usara para ocultar su podredumbre, fue declarado culpable de fraude a gran escala, falsificación de documentos, simulación de su propia muerte y, finalmente, del asesinato de Angélica Larina. 25 años de régimen cerrado, el máximo que permitía la ley. Cuando se lo llevaron, se volvió hacia Margarida con una sonrisa torcida. También te dieron 20. ¿Sobreviviré? Ella no respondió. Ese hombre ya no tenía poder sobre su corazón, sobre su vida. Observó cómo la puerta se cerraba detrás de él y no sintió un triunfo sino una liberación silenciosa, como el primer aliento después de una apnea interminable. Mientras el juicio de Stepan seguía su curso, la rehabilitación de Margarida avanzaba en paralelo. Se revisó su caso, se anuló la condena y se limpió su nombre. La mansión de Zamoskvorekie, confiscada ilegalmente tras su arresto, fue devuelta a su legítimo propietario, acompañada de una indemnización de 15 millones de rublos. Como si me hubiera tocado la lotería, le comentó amargamente a Román, mientras hojeaban los documentos de reembolso. El dinero no te devuelve años, asintió secamente. Pero puede ayudar a construir un futuro. Para usted. Para Varia. Varios. Tu hija. La palabra misma sonó extraña en sus labios, como una campana de cristal vibrando en el aire. 19 años hablando con un fantasma, con un niño imaginario, y ahora ese niño era una joven de carne y hueso, con sus ojos, su barbilla testaruda, su cálido aliento. Su primer encuentro real tuvo lugar en la sala de interrogatorios, después del arresto de Stepan pero antes del juicio. Ya se habían vislumbrado en el café, durante el operativo que condujo a su captura, pero aquel había sido un momento de adrenalina, de crisis, sin espacio para absorber, para sentir. Ahora, sin embargo, estaban cara a cara en una habitación vacía, con 19 años de vacío entre ellos. ¿Por qué me abandonaste?, preguntó Varia mirándola con esos ojos grises llenos de lágrimas sin llorar. Todos estos años pensé que no me querían. Que mi madre era una asesina que me rechazaba. Las manos de Margarida temblaron cuando apretó las suyas, sus nudillos estaban blancos con tanta fuerza. No fue abandono, logró decir con la voz quebrada. Me robaron. Di a luz en la enfermería de la prisión. Te tuve en mis brazos 72 horas. Luego te arrancaron de mí. Le dolía el pecho al recordar los gritos, las súplicas, pero la ley es la ley. Los presos no pueden criar hijos. Se enfrentan a través del abismo de la separación. Dos mujeres unidas por la sangre, pero divididas por el destino.
Una madre que solo conoció a su hija en sueños. Una hija que nunca había conocido a su madre. Te escribí cartas, murmuró Daisy. Todos los días. 19 años. Se mantienen en el orfanato. Puedes leerlos si quieres. El silencio que siguió fue tan denso que pareció sólido. Hasta que Varia, vacilante, se levantó. Dio un paso. Luego otro. Se detuvo junto a Margarida. ¿Puedo? Le temblaba la voz. ¿Puedo abrazarte? Margarida se levantó lentamente como si se moviera en un sueño, y abrazó cautelosamente a su hija. Al principio fue un gesto rígido e incómodo, dos cuerpos extraños tratando de encajar. Pero poco a poco la tensión se disolvió, sus brazos se estrecharon y finalmente se pegaron el uno al otro, como dos mitades de un todo que finalmente se habían reencontrado. Mami, susurró Varia, y la palabra resonó como una oración. La mansión de Zamoskvorek los recibió con su melancólico abandono. 19 años, varios propietarios, el último de los cuales la había dejado pudrirse, planeaban demolerlo todo para construir un condominio de lujo. Paredes oscurecidas por el tiempo, pisos que ceden bajo los pies, estuco que se derrumba, una casa fantasma, esperando la resurrección. Este lugar necesita una reforma importante, suspiró Varia, pisando con cuidado las crujientes tablas del suelo. Tal vez sea más fácil vender y comprar un apartamento nuevo. Margarida pasó la mano por los paneles de madera, como si acariciara a un viejo amigo. Esta casa es nuestro legado. 5 generaciones de nuestra familia han vivido aquí. Aquí están nuestras raíces, nuestra memoria. Comenzaron por lo esencial, desbloquearon las habitaciones, retiraron los escombros, restauraron algunas habitaciones de la planta baja, contrataron a un equipo de especialistas para salvar la fachada y reforzar los cimientos. Día tras día, la casa se despertaba bajo sus manos, como si se sacudiera el sueño de décadas. Varia se mudó a la mansión, dejando atrás el apartamento de sus padres adoptivos. No fue una decisión fácil. Los Zukov eran buenas personas y la amaban de verdad. Pero el llamado de la sangre fue más fuerte. Ellos entienden, dijo Margarida. Papá, Serga Petrovich, dijo que realmente necesito conocer mis raíces. Van a visitarnos, dijo Varia, repitiendo las palabras de su padre adoptivo con una sonrisa temblorosa. Margarida asintió en silencio, sus ojos brillaban con una gratitud que no necesitaba palabras. No había lugar para los celos en esta mujer que, durante tanto tiempo, había imaginado a su hija creciendo en los brazos de otra persona. Al contrario, solo había un reconocimiento profundo, aquellos extraños que se convirtieron en familia le habían dado a Varia lo que ella misma no podía, la infancia. Protegida, risa sin sombras, el derecho a ser solo una niña. Fue una tarde de otoño, mientras exploraba el polvoriento ático de la mansión, que los dedos de Varia rozaron una irregularidad en la pared. Bajo la capa de tiempo y pintura descolorida, se escondía un nicho secreto. En el interior, como un corazón guardado entre las costillas de la casa, descansaba una caja de palisandro. Cuando la abrió, el aire se llenó del antiguo olor a seda y recuerdos. Platos Pavlovo-Posadzki, supervivientes del saqueo de Stepan, yacían allí como reliquias de un culto olvidado. Entre ellos destacaba uno, el Blagoslovenie, el mismo que Margarida le había mostrado a su hermano la noche en que la traición aún era solo una premonición. Ahora manchas de óxido marcaban su tejido, el color se desvanecía como lápidas al sol. ¿Podemos arreglarlo?, preguntó Varia con la voz quebrada. Margarida sostuvo el plato a la luz de la ventana y sus dedos, callosos por años de trabajos forzados, temblaron no de debilidad sino de algo parecido a la reverencia. No vamos a arreglarlo simplemente, respondió con la determinación cortando el aire como una cuchilla. Lo resucitaremos. Juntos. Esa noche Varia entró en la habitación de su madre cargando una pesada bolsa. Los cuadernos de tapa dura, alineados como soldados en formación, esperaban sobre la cama. Hablaste de las cartas, murmuró con los ojos fijos en los gastados volúmenes. ¿Puedo leerlos? Margarita no dudó. Le entregó los diarios 19, uno por cada año de separación, con las páginas amarillentas como huesos viejos. Varia se hundió en el sillón con los pies doblados debajo de ella, envuelta en un chal que olía a lavanda y polvo. Y léelo. Hasta que las palabras se desdibujaron en lágrimas, hasta que el sol naciente encontró tus mejillas mojadas y tus dedos apretados sobre las páginas.
Mi querida Varinka, hoy cumples un año. Probablemente ya te estés agarrando a los muebles para dar tus primeros pasos. Que no sean mis brazos los que te guíen. Tienes 5 años, empiezas el colegio y tu madre no está ahí para atarte las trenzas, para besarte la frente antes de clase. Tienes 16 años. Te enamoras del primero tiempo y no estoy aquí para secar tus lágrimas, para susurrar que el amor, cuando es verdadero, no duele así. En cada cumpleaños, en cada nochevieja, en cada día que debería haber sido nuestro, escribí. De mí, de la colonia penal donde el tiempo se mide en cicatrices. De los libros que leí en secreto, de las mujeres que se convirtieron en mis hermanas en la desgracia. Sobre el mundo exterior, que solo conocía a través de cartas censuradas y el cielo que veía a través de la reja. Cuando los primeros rayos dorados tocaron las cortinas de lino, Varia entró en la habitación de su madre, con el cuaderno abierto en las manos como una herida expuesta. Madre, gritó y el sonido rompió algo dentro de Margarida, no un dolor, sino una vieja corteza, una cáscara que finalmente estaba cediendo. No lo sabía. Todos estos años pensé que me habías abandonado. Margarida apartó las mantas con los brazos abiertos. Ven aquí, hija. Y Varia cayó de rodillas con la frente apoyada en el regazo de su madre, como había hecho 1000 veces con Nadiezhda Mikhailovna, pero ahora con la certeza de que aquel abrazo era el primero de muchos. Lo siento, susurró. Por dudar. Margarida le acarició el cabello y sus dedos memorizaron cada curva de su hija como si fuera un mapa sagrado. No hay nada que perdonar. No se puede saber. Nadie podría. Algo cambió esa mañana. No era solo confianza, sino el tejido mismo de sus vidas, ahora entretejido con hilos más fuertes. Dejaron de ser 2 líneas paralelas, una madre que lloraba el pasado, una hija que temía el futuro, para convertirse en una sola historia, tejida con las manos de ambas. Y fue de este renacimiento que nació la idea del museo. En un verano en el que el olor a pintura fresca todavía flotaba en los pasillos restaurados, Varia, con su mirada de artista y sus manos de restauradora, propuso más que una exposición. Podemos hacer de este lugar un lugar para vivir, dijo, haciendo bocetos en la mesa de la cocina. Donde cada plato cuenta una historia, la nuestra, la de Rusia, la de las mujeres que tejieron la belleza incluso cuando el mundo les negaba una voz. Clases magistrales de restauración, talleres de bordado tradicional. Imagínese, madre, la gente viene aquí no solo para ver, sino para aprender a conservar. Margarida la miró con el pecho apretado por un doloroso orgullo. En esos planes audaces, en esa capacidad de transformar el dolor en creación, vio la juventud que había perdido tras las rejas y al mismo tiempo, la sintió renacer dentro de ella, como si Varia, al crecer, le devolviera los años robados. No fueron años enteros, no. Eran algo mejor, la posibilidad de volver a soñar. Creer que, después del invierno, siempre llega una primavera lo suficientemente testaruda como para florecer incluso en las ruinas. Podemos quedar aplastados, sucios de tierra y lágrimas, pero nunca desgarrados, murmuró Varia, dejando a un lado la aguja para admirar el bordado terminado. El recuerdo de un pueblo no está en los papeles amarillentos, sino aquí, apretó la palma de su mano contra su pecho, donde su corazón latía con fuerza. En la sangre que corre de madre a hija, de abuela a nieta. ¿Crees que nuestros hijos conservarán esta herencia? Nuestro. La palabra resonó en el aire como una promesa. Margarida arqueó una ceja y una sonrisa apareció en sus labios. No recuerdo que hayas mencionado planes para los nietos, hija mía. El rubor invadió las mejillas de Varia, caliente y repentino. Bueno, algún día, quién sabe. Mikhail y yo, tartamudeó, pero no hizo falta terminar. Mikhail, el hijo de los Zhukov, ese niño que llegó como hermano adoptivo y se convirtió en algo más profundo, algo que ni el tiempo ni las cicatrices pudieron definir. Algo que solo el silencio entre ellos podría nombrar. Margarida le apretó el hombro y sus dedos transmitían una certeza que las palabras no podían transmitir. Este recuerdo no se desvanecerá. Lo tejerás en tus manos como este bordado y lo transmitirás. Y yo estaré aquí, siempre aquí, para ayudar a atar los cabos sueltos. Juntos miraron por la ventana el patio de Moscú inundado de oro otoñal, con las hojas bailando como páginas de un libro viejo. La mano de Margarida sobre el hombro de su hija fue un vínculo que ni los años de separación, ni la crueldad ajena, ni la indiferencia del sistema pudieron romper.
Hilos de seda, memoria, dolor, esperanza se entrelazaron en un tejido resistente, capaz de soportar el peso de siglos. No era solo una historia familiar, era un retrato de una nación que había sobrevivido al caos y, contra todo pronóstico, encontró el camino de regreso a la luz. Un renacimiento no de entre los muertos, sino del olvido. 1. Regresar no al pasado, sino a un futuro tejido con hilos de valentía. Y mientras el sol poniente pintaba las paredes de color ámbar, Margarida supo, esas manos, las de Varia, las de ella, las de todas las mujeres que vinieron antes, nunca soltarían el hilo. Porque algunas historias no se cuentan. Están vividos. Y esto, querida, apenas comenzaba.